¿qué está pasando con los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra? ¿De verdad son prescriptibles o no? El Congreso ha aprobado una ley que establece que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra ya no son imprescriptibles. Es decir, que esos casos pueden prescribir en la justicia penal. Este no es un tema nuevo, es un tema que tiene la discusión peruana por lo menos 20 años. Recordemos que el Perú firmó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que es un Estado parte, es signatario, pero el Perú a la vez nunca ha implementado estos delitos internacionales dentro del Código Penal. Por otro lado, el Estado peruano firmó, se adhirió a la Convención de Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, pero con una salvedad en el sentido de que no se podía aplicar hacia atrás, sino que se tenía que aplicar del año 2002 hacia adelante. De hecho, en el año 2010, durante la época de Alan García, se planteó a través del decreto legislativo 1097 que no se podía perseguir delitos en base, digamos, a la regla de imprescriptibilidad, porque la convención y sus ratificaciones regían recién del 2002 para adelante. Claro, como esto se llevó al Tribunal Constitucional a través de la sentencia 024-2010, acción de inconstitucionalidad, en marzo del 2011, el máximo tribunal dijo que esta norma era inconstitucional, que los delitos eran delitos imprescriptibles, los delitos de lesa humanidad no prescribían nunca, los crímenes de guerra tampoco. Pero ahora los congresistas vuelven a la carga, vuelven con una nueva norma reviviendo esta discusión para que estos delitos sean declarados prescriptibles por un mandato legislativo, con lo que el debate está más vivo que nunca. Pero el problema es un problema que no tiene como punto de partida la prescripción, porque para hablar de prescripción tendríamos que hablar de punibilidad, y como sabemos, desde el derecho penal, día 1 de clase, lo primero que tiene que verse es si hay tipicidad, es decir, si el Código Penal o alguna ley especial reconoce o recoge los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra cometidos por civiles. Y bueno, yo me he pasado más de 20 años leyendo el Código Penal, leyendo la legislación especial, y no encuentro en ninguna norma del Código Penal un delito que sea tipificado como delito de lesa humanidad. Me da mucha satisfacción que esto que he venido repitiendo en las redes estos últimos días no ha tenido ninguna respuesta, ¿no? Los defensores de los derechos humanos, activistas, abogados que dicen saber algo de derecho penal internacional, tienen respuestas tímidas, colaterales. Nadie dice, oye, Caro, estás equivocado por esto. No, porque debatiría con ellos. No hay norma en la ley penal peruana que tipifique los delitos de lesa humanidad ni los crímenes de guerra. No existe. Por lo tanto, no podemos hablar de prescripción respecto de delitos inexistentes. No pueden prescribir delitos que no han existido. Yo no puedo decir, por ejemplo, que va a prescribir el delito de incumplimiento de un contrato. Justo sobre ese ejemplo, ¿no? Si hubiera una ley que dijera, o un tratado internacional, que son imprescriptibles los incumplimientos de contrato, lo primero que tendríamos que hacer es ir al Código Penal y buscar, ¿hay un delito de incumplimiento de contrato? Y la respuesta es no. Por lo tanto, la discusión sobre si son prescriptibles o no es una discusión absolutamente banal o secundaria. Bueno, lo mismo acá, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de prescripción de la lesa humanidad si es que no hay delitos de lesa humanidad dentro del Código Penal? Lo que hay en el Código Penal es un grupo de delitos llamados delitos contra la humanidad de los años 90, pero que no tienen nada que ver con los delitos del Estatuto de Roma, porque dentro del Estatuto de Roma los de lesa humanidad, y lo ha dicho el TC en la citada sentencia del año 2011, exigen un elemento fundamental. Es decir, que existe un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Es lo que en el derecho penal internacional se denomina el elemento contextual, y nada de eso está en la regulación peruana. No ha sido implementado en la regulación peruana, por eso que en el Perú no existe delito de lesa humanidad, partiendo incluso de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional peruano. Bueno, entonces todos dirán, oye, entonces, ¿para qué discutir si todo está tan claro y no existen estos delitos? ¿Para qué una ley? No, bueno, yo ya lo dije, es una ley innecesaria, una ley antitécnica, pero en verdad existe un problema jurisprudencial que es gravísimo. Hay procesos, hay casos contra policías, contra militares que se persiguen como delitos de lesa humanidad. ¿Están locos los jueces? Bueno, yo no los llamaría locos, los llamaría activistas. Eso se llama activismo judicial, es decir, no tienen como bandera la Constitución, ni la ley, ni los principios del derecho penal,
sino tienen como bandera un objetivo. Y ese objetivo es la punición, evitar la impunidad, aunque eso signifique derribar barreras que son principios fundamentales del derecho penal. ¿En qué se basan estos jueces? Se basan, por ejemplo, en decir que son delitos de lesa humanidad, un asesinato, un secuestro, una lesión, porque lo dice la costumbre internacional, porque hay normas de jus cogens, porque hay tratados internacionales como el Estatuto de Roma, o porque existe, digamos, una opinio juris internacional en pro, digamos, de considerar que determinados delitos graves deben considerarse como de lesa humanidad. Pero, ¿qué es lo que están olvidando? Lo que están olvidando es algo elemental. El derecho penal, los delitos no se crean ni por costumbre, ni por jurisprudencia, ni el TC, ni en la Corte Suprema, ni en la Corte Interamericana. La jurisprudencia, ni la doctrina, ni la costumbre son fuente de creación de delitos. Tampoco los tratados internacionales, salvo que el tratado esté implementado dentro del derecho interno. El Estatuto de Roma, lamentablemente, no se implementaba en el derecho interno. Sin duda, yo fui parte de diferentes comisiones que ha elaborado a su vez diferentes proyectos de ley para que el Congreso implemente el Estatuto de Roma y lamentablemente no nos han hecho caso, no se han implementado los delitos de lesa humanidad dentro del Código Penal. Mientras eso no pase, no se puede decir que hay delitos de lesa humanidad por costumbre internacional, porque la jurisprudencia lo demanda o porque tratados no implementados así lo exijan. Se requiere una ley del Congreso, una norma con rango de ley para que los delitos de lesa humanidad sean incorporados dentro del derecho penal peruano. Mientras eso no pase, podemos tener cualquier cosa. Como dijo una vez el profesor Silva Sánchez, ¿no? Pueden hacer lo que quieran, pero no pueden decir que tienen razón.